Buenas tardes. No sé qué predicar. ¿Qué quieren que les hable? Hoy podríamos hacer a la carta. Podríamos evacuar dudas, comezones que haya. ¿O quieren escuchar la palabra de Dios? Dice el Señor, este pueblo pide señales, no le será dada. Este pueblo pide sabiduría. Y a veces andamos buscando sabiduría para llenar nuestras inquietudes, más que nada. Pero saben que en estos días el Señor me estaba hablando a través de su palabra. Y en algún momento, en algún tiempo de la eternidad, cuando no había nada, no había cosa creada en ningún lado, solo Dios. Y en algún momento de la eternidad Él creó los ángeles, con diferentes rangos, con diferentes características y capacidades. Y en algún momento de la eternidad hubo una rebelión. Lucifer, el ángel lucero, empezó a llenar su corazón de cosas, de situaciones. Él quería ir más allá de lo que estaba recibiendo. Y dice, subiré a lo alto y seré como el Altísimo. No terminó de decir eso y fue expulsado del tercer cielo, vaya a saber dónde. Pero como el rebelde no va solo, siempre quiere arrastrar a otros, dice que se llevó una gran parte de ángeles, ¿no? Que son los demonios, lo que hoy conocemos como demonios, ángeles caídos, que son un número importante. Y a partir de ahí el reino espiritual se dividió. El reino del bien y el reino del mal. El reino de los cielos, el reino de lo terrenal, de lo diabólico y de lo infernal. Y a partir de ahí comenzó un trabajo espiritual. Viene Jesús a la tierra, lleno del Espíritu de Dios, movido a hacer una misión, movido a misericordia. Pero Satanás también usando a personas. Los demonios usan personas. ¿Saben que en el mundo nosotros no necesitamos discernir qué espíritu les domina? ¿Tienen duda ustedes quién domina, cómo está el mundo ahora? Que se están matando como si la vida no valiera nada. Eso está gobernado por Satanás. ¿Tienen necesidad de discernir ustedes que el mundo está gobernado por Satanás? ¿Que lo que hacen la voluntad de su Hijo el Padre hacen lo que hacen en el mundo? Entonces, ¿dónde necesitamos discernir nosotros? Si afuera ya sabemos. ¿Dónde Satanás quiere seguir dividiendo? ¿Dónde? En la iglesia. Entonces, fíjate si está a tu lado. si tiene colmillo. Sí. Satanás dice que se visten los ministros, se disfrazan como ángeles de luz y son como apóstoles. Apóstoles son aquellos que son enviados para llevar la palabra. Y amados, estamos en una guerra constante. Y el Señor nos da la respuesta en su palabra. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Y la manera de probar los espíritus no es algo por osmosis, a ver, yo siento algo ahí en esa hermana, en ese hermano. O sea, entiendo sí que espiritualmente uno hay como algo, ¿no? Pero no dice mucho. Pero la manera de saber quién son de Dios
Dice su palabra que el que es de Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Oír oyen todos, o sea, nadie puede cerrar sus oídos, a menos que se vaya y a varios metros de este lugar y no escuche más nada. Pero oír oímos todos. Habla de que el que oye, oye y obedece la palabra de Dios. Ese tiene el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu del mundo. Entonces necesitamos, amados, prestar atención a la palabra de Dios y tratar de concentrarnos ahí. Esta iglesia, este lugar ha sido establecido por Dios. No fue voluntad humana este lugar que se abrió para predicar el Evangelio hace tantos años. Entonces usted como miembro de la iglesia debe considerar la palabra de su pastor, no importa quién sea, en este caso es Cabral, podría haber sido otro, de una manera soberana de Dios, o mañana puede ser otro. Yo no soy eterno, o yo no voy a estar para siempre aquí, quizás el Señor me envíe a otro lugar. Pero es importante escuchar la voz del pastor. Entonces, dicho esto, ¿seguimos con nuestra serie? ¿O quieren que le evacúe algunas dudas? ¿Qué quieren escuchar? ¿Seguimos? Amén. Bueno. Amén, Sista, la palabra de Dios. Sista que hace más de 20 años está con nosotros, Sista. Cuánta misericordia de Dios, cuánto amor de Dios, amados, que nos permita vivir para volver a oír su palabra, para oír su mensaje, su instrucción. ¿Se dieron cuenta que la misericordia de Dios se está manifestando en cada momento, en cada hora? Nosotros medimos las cosas desde nuestra óptica, pero ustedes se dieron cuenta o se pusieron a pensar que el amanecer, el atardecer y el anochecer se van sucediendo constantemente mientras la Tierra está rotando. Ahora aquí es de tarde, son las 6 de la tarde. En otra parte del mundo son las 6 de la mañana. Y más adelante son las 6 de la mañana en otro lugar, va saliendo el sol en otro lugar. Bueno, hay partes donde el sol no sale. En los polos, hay lugares donde, en el Ártico, que es no sé cuántos meses de oscuridad, después en otra parte son varios meses donde la luz está permanentemente, no hay noches, terribles. Pero generalmente va amaneciendo y va atardeciendo y anocheciendo constantemente. Pasa una hora, amaneció en otro lado. Pasa otra hora, amaneció en otro lado. ¿Se dieron cuenta de eso o nunca lo pensaron? Es que nosotros pensamos desde nuestra óptica egoísta, nuestro eje somos nosotros, somos exclusivos. Pero no pensemos solamente en nosotros. Pensemos que en la misericordia de Dios se quiere extender sobre muchos lugares y Dios quiere usarnos a nosotros. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Segunda de Crónicas 16:9. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. Él está recorriendo en este momento lo que pasa en Ucrania. Él sabe lo que pasa. Y Él pagará a cada uno según lo que hizo. Aunque en la justicia humana se le escape, aunque la corte mundial no pueda intervenir ante los crímenes de guerra que hoy están aconteciendo en este mismo momento, mientras nosotros estamos bostezando en la iglesia, hay lugares donde están pasando situaciones terribles. Dice Lucas 21:34 al 36, escuchamos y leemos Lucas 21:34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bien, no le pusimos nombre a esta serie
pero podríamos haberle llamado las 3 cosas importantes. Una de ellas es la fe y la esperanza y el amor, y vimos que el tercero fue el más importante o el que permanece para siempre, que es el amor. Ya vimos la fe que salva, estuvimos viendo un poco el publicano, el fariseo, cómo Dios ve el corazón. Y ahora puse como último el punto, el tema de la esperanza, porque abarca bastante, los 3 abarcan, pero me interesó desarrollarlo un poquito más y creo que puede ser el último ya, para no redundar en el tema. Y siempre el tema de la venida del Señor lo vamos a seguir tocando y seguramente en el seminario estaremos viendo escatología en su momento, que el Señor nos ayude y nos dé tiempo. Por ahora no pudimos clonar al pastor, ni a Eduardo, pero ya veremos cómo hacemos, ¿no, Edu? Por ahí sale morocho el otro Edu. Lucas 21:34 dice, tengan cuidado. ¿Cómo dicen esta versión? Tengan cuidado. Decirle al que está a tu lado, ten cuidado. Dice, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras. Tampoco que se entorpezca por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Vendrá. Manténganse siempre alertas y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. El mensaje de hoy se titula Arpazo. Y no es alguien que le golpea con un arpa al otro. Es otra cosa. Surge la cuestión de si la venida del Señor constituye una esperanza inmediata, o si hemos de esperar a que ocurran acontecimientos que la preceden. Algunos tienen ciertas posturas teológicas y dicen que primero van a pasar muchas cosas antes que venga el Señor. Pero analizando la palabra del Señor, no hay muchas cosas que deban acontecer en lo que es algo muy, muy sobrenatural. No. Lo que sí dice el Señor, que las señales que serán, la gran apostasía que ha de venir, la falta de fe, el enfriamiento del amor, etc. Y esta es una cuestión vital, por eso será necesario ser muy, muy cuidadoso al considerar las enseñanzas de las Escrituras sobre esta cuestión, la venida del Señor. Así, en términos generales, podemos decir que aparecen 3 palabras, si vos sos de anotar, sería interesante que lo apuntes, en relación con la segunda venida del Señor. La primera palabra es parousia. Es una palabra griega, parousia. En su romanización, parousia, literalmente significa presencia, advenimiento, llegada. La Escritura, el vocablo que usó el Señor es eso: aparición, advenimiento, llegada, presencia. Sencillamente implica esta palabra venida, y por eso se aplica a la venida personal de cualquier persona, así como la de Cristo. O sea, si de repente se apersona a alguien a este lugar, entra por ese pasillo, podríamos decir la parousia de esa persona, la venida, la llegada de esa persona. Se emplea 16 veces en relación con la venida de Cristo. Y el uso de esta palabra por su mismo significado, de este tipo general, nos indica por sí misma el carácter preciso del suceso con el que puede estar asociada. Otra palabra que aparece, la primera es parousia, la segunda es apocalipsis, con K, apocalipsis, que significa revelación. Y esta se usa 4 veces en diferentes textos de las Escrituras del Nuevo Testamento. Esta palabra tiene una aplicación fija y se refiere siempre a la revelación de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo, desde el cielo. Literalmente, una aparición. Y habla también de su venida junto con sus santos. ¿Saben quiénes son sus santos? Santo Tomás, San Gauchito. ¿Quiénes son? Levante la mano, ¿quiénes van a venir con el Señor? Amén. 2, bueno.
Sí, es así, un remanente fiel solamente. Vendrán con sus santos en un juicio sobre la tierra, como por ejemplo lo cita segunda de Tesalonicenses 1:7. Son muchos textos allí que son buenos apuntarlo. Y la última palabra de las tres es epifaneia, que significa aparición o manifestación, se traduce también como venida. El lenguaje de Pablo comunica esto mismo al escribir a los Corintios acerca de la resurrección de los cuerpos de los creyentes, y él tiene mucho cuidado, guiado obviamente por el Espíritu de Dios, en decir en 1 de Corintios 15:51, vamos a escucharlo, 1 de Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. He aquí, os digo un misterio, ya deja de ser un misterio, aunque en ese momento por ahí era un misterio todavía para ellos. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, y no está hablando de la iglesia, Puede ser, imagínense que yo les digo un misterio, no todos dormiremos, algunos dormirán pero otros estarán atentos al mensaje. Dame un poquito más de audio, Lu. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué linda palabra esa. Y en la epístola a los tesalonicenses, lo leo yo aquí, primera de Tesalonicenses, se abrevia TS, 4:15, dice también, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y ahí se incluye Pablo. Al usar la expresión os decimos, se estaba incluyendo como posiblemente entre el número de los que se encontrarán vivos en el regreso del Señor. Ustedes en este momento, ¿cuántos están vivos? Aunque algunos están vivos, ¿no? Bien. Significa que hasta el día de hoy somos los privilegiados que si el Señor viene en un par de horas, nos vamos así, sin morir. Va a ser una muerte, ni te vas a dar cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que ya es motivo para darle gracias al Señor, aunque Pablo dijo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ¿no? A lo último, como ya dijo, bueno, si el Señor no vino, dice, ya me veo que voy a morir. Bueno, por ello mismo, que por lo que a él respecta, a Pablo, no había nada que pudiera estorbar la venida del Señor por sus santos a lo largo de su propia vida. El apóstol Pablo esperaba al Señor, que ya iba a ser rápido, que el trámite iba a ser corto. Pero fíjense cuántas profecías se han cumplido también. La restauración de Israel, las guerras que hubo en estos últimos siglos, situaciones tremendas que han pasado, que nos hablan de señales muy cercanas a su retorno. Nuestros corazones deben estar ocupados con Él y en Él, como dijimos la última vez, esperando anhelantemente el momento en que, según su palabra, vendrá para recibirnos a sí mismo. O sea, la imagen es, la expresión es que el Señor va a estar en algún lugar donde no lo verá todo el mundo, aunque tienen satélites, que tienen telescopios que andan sondeando, al Señor no le preocupa eso. El Señor estará en un lugar, allá arriba, entre el cielo de Dios, digamos en una parte del universo, estará el Señor esperándonos y de ahí nos levantará de la tierra y nos encontraremos allí. O sea que pasaremos la estratosfera. ¿Vieron que no tienen fantasía de subirse a un cohete? Aunque algunos quieren mandarlo al marido en un cohete allá, a Marte, ¿no? Pero yo a veces tengo esa fantasía, yo veo los pájaros y los envidio. Cómo pueden volar ¿no? No los envidio tanto cuando veo a los pibes con las gomeras, pero bueno, subir. Eso dice el Señor en su palabra, para recibir al Señor en el aire. Así como en la noche del Pesaj, ¿qué es el Pesaj? La Pascua. Pesaj significa pasar por alto, el ángel no tocó la puerta con sangre, el ángel de la muerte. Pascua,
Israel esperaba con los lomos ceñidos. ¿Se acuerdan lo que significa ceñido? Ya aprendieron lo que significa ceñido, ¿no? Con el vestido levantado para arriba y atado como una bermuda, preparados, los zapatos en sus pies y su bordón en su mano, o sea, su bastón en su mano, a que se diera la señal para partir. Así deberíamos nosotros ser siempre, amados, hallados con nuestros lomos ceñidos, con nuestras lámparas encendidas, esperando que el Señor descienda del cielo con un clamor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios para levantarnos y llevarnos a otra escena, para estar para siempre con Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto, amados, es parte de las tres cosas importantes, la esperanza. Más allá de que estás pidiendo que el Señor te bendiga para recibir tu 4x4, para terminar tu casa, para que el burro de tu hijo pase de grado, ¿no? Oramos por cosas que el Señor va a hacer milagros. Pero esas son cosas de la tierra, que está bien, el pan nuestro de cada día. Pero hay una esperanza más elevada, mucho más alta que las terrenales. Estamos en constante actitud esperando este acontecimiento. Comenzamos el día con el pensamiento de que antes que vuelva a anochecer podemos ser arrebatados en la luz sin nubes de su presencia. Dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Segunda de Samuel 23:4. Cuando vamos a dormir, recordamos que antes de que amanezca el nuevo día, podemos ser arrebatados de nuestras camas. ¿Pensás en eso? ¿O pensás que pudieras tener una muerte súbita? La muerte súbita, como el arrebatamiento, es casi sin darte cuenta. Porque una muerte súbita es un paro cardíaco de sopetón. ¡Pum! No sentiste ni dolor. Según los médicos dicen que no se siente ningún espasmo, ninguna calambre, ni nada, ni una desesperación por la muerte, nada. Es más, la esposa o el hijo o algún pariente piensa que está durmiendo y no, ya partió. ¿No te pusiste a pensar que no amanezcas al otro día? Tenemos nuestros asuntos arreglados de manera que no desearíamos alterar nada si en el siguiente instante fuésemos a estar con el Señor. ¿Te pusiste cuenta? ¿Pediste perdón? ¿Perdonaste a tu hermano, el que te ofendió tanto? Emprendemos todos nuestros propósitos, todas nuestras ocupaciones, toda nuestra labor aquí en la tierra con esta maravillosa perspectiva ante nuestros ojos. Vas a trabajar, vas a estudiar, vas a vender, vas a comprar, vas a pasear, pero siempre con esta perspectiva maravillosa en nuestra mente y nuestros ojos elevados al cielo. Desde luego que nada menos que esto podría dar satisfacción a los que están viviendo en la expectativa de la venida del Señor, los que están como la gallina picoteando siempre el suelo buscando algún que otro gusano, no como aquel águila que aquel granjero encerró y el águila miraba hacia arriba porque veía cómo volaban sus congéneres y quería él volar. Él miraba hacia arriba y las gallinas solamente miraban hacia abajo buscando gusanos. ¿Cómo estamos nosotros? Pueden decir co, 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 o ¿cómo hace el águila? O hace co, 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 co. Quiera el Señor inducirnos en todo el poder de esta bendita verdad. Por eso es importante escuchar la palabra. Y el que nos oye es de Dios. Y quiera usarla, esta palabra, para separarnos más y más de todo lo que no sea conforme a Él. Presentarse a sí mismo en toda su hermosura. El Señor se presentará con toda su hermosura como la estrella resplandeciente de la mañana. Que eso pueda ocupar nuestros pensamientos y absorber nuestro corazón como cuando nos enamoramos, pero con un amor más profundo y puro. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? Suspiraba y decía, Esteban, ¿no? El nombre de tu, ¿no? Oh, María. ¿Quién es María? Me decían a mí. Hebreos 10:37. Hebreos 10:37.
Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Esto lo dice el autor de Hebreos, algunos aducen que fue Pablo, otros dicen que fue otro autor, pero sabemos que fue inspirado por el Señor, eso es lo que importa. Porque aún un poquito, ¿cuánto? Poquito, digan conmigo, poquito. Y Él ha de venir. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Un poquito y vendrá. Vendrá Salvador, tu esposa por largo tiempo esperando el albor, el alba. Toma a tus expectantes peregrinos al hogar para cantar tu alabanza eterna sin cesar, para ver tu gloria y ser así en todo hechos conforme a ti. Arpazo, el arrebatamiento de los santos. Primera de Tesalonicenses, ahí aparece esa palabra, arpazo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Amén. ¿Te tocó ir a algún lugar que te reciban en otro país? Yo sueño con ir a La Paz. Y que ahí mi anfitrión me diga, venga, amigo, voy a llevarlo a un lugar que es maravilloso. Mientras no sean esas rutas donde el abismo está abajo, ahí no me llevas ni loco, Rich. Pero imagínate esa expectativa, ¿no? De conocer, no hay nada más hermoso que ir a un lugar que no conoces, que no sabes qué hay más allá, ¿no? Yo sé que Venezuela también es un país hermoso, maravilloso. He visto imágenes, ¿no? Bolivia, Perú, etcétera. Bueno, Paraguay ni hablar con sus mandiocas. ¿No hay ningún paraguayo hoy? Así ahí tenemos. Esta dice que es paraguaya y nada más trucha. Es de acá. Veían esto, hoy veíamos con mi esposa esos programas donde, viste que compran casas y refaccionan. Y mostraban una casa que era un sueño, ¿no? Veía la habitación, qué sé yo, el baño, etcétera, y después esta es la mejor parte, y el lugar donde, como una especie de quincho, se ve el mar, toda arena blanca, ¿no? Y es un sueño, y yo de envidia le decía, ojalá que le venga un tsunami y se le vaya todo. Porque de envidia, dice uno de eso, ¿no? Lugares hermosos para estar. Pero, amado, no se compara con lo que nos espera. Imagínense que el arquitecto, cuyo arquitecto es Dios, constructor es Dios. Ningún humano lo hizo, ningún ángel lo hizo, el Señor lo hizo, lo que está preparado así para nosotros. No nos alcanzará la eternidad para dejar de asombrarnos. Niños y ancianos, pongan esto en su corazón, de ir con el Señor. Consideren esta bendita propuesta que nos da el Señor, de no perdernos eternamente en el infierno. Todo lo contrario, alejados de Dios, alejados de la bondad, alejados de todo lo que es el amor y rodeado de sufrimiento eterno. Miren lo que, no es que te perdés algo y ganás algo más o menos, ¿no? No me pude comprar la gran casa, bueno, me compré una casa en Villa Zapito. Bueno, no importa, casa tengo. Pero esto no es así, amados. No hay purgatorio, ¿eh? Eso es una mentira del Satanás directamente. No existe eso. No hay que vos te moriste y alguien puede pedir por tu alma. Estos días se escuchaba, ayer murió un periodista muy conocido, Gerardo Rosín, y el hermano, ven las comillas, ¿no? El hermano Ricardo Montaner dijo, yo sé que Dios en su misericordia lo tiene en el cielo. No, venezolano tiene que ser. Porque Dios tiene en el cielo toda la gente buena. Más o menos me salió, ¿no? Pero ustedes imagínense, no podrá ser muy bueno el muchacho, pero si no tuvo a Cristo, se va así clavado al infierno, amado.
Y nosotros que por ahí no somos ni la mitad de lo que fue ese periodista de bueno, de bondadoso y de generoso, por la gracia del Señor nos vamos al cielo. ¿Qué te parece? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, escuchá esta esperanza. Es palabra de Dios, no es paturucito, Y así estaremos siempre con el Señor. No sé, me da ganas de dar un aplauso al Señor y bendecir su nombre. Pero, el pero del pastor, dice María Ángela, que viene ahora. Pero, el que no se banca a estar un rato en la iglesia, el que no puede orar ni siquiera 5 minutos, el que no le nace levantar la mano para decir, te amo, Cristo. ¿Cómo desea estar para siempre con el Señor? Es re aburrido, hermano. Anda con el otro mejor. No, Dios me libre y me guarde, ¿no? Ayúdanos, Señor. Arpazo es la palabra griega que se usa en este pasaje para referirse a arrebatar. Le iba a poner zarpazo, que también deriva esa palabra. Zarpazo, te vas a dar cuenta rápido. No sé si habrás visto esos documentales cuando un león, un leopardo o un puma argentino se va sobre una presa. De repente le pega un zarpazo. ¡Pra! Y en esos zarpazos le abre grietas en la carne que lo revuelca. Y en algunos casos le cae encima, quebrándole la columna vertebral y yéndole a lo yugular. Es tremendo lo que es esos animales que llegan a pesar 200, 300 kilos. Eso es de repente. El Señor nos arrebatará. Esta palabra griega se traduce como apoderarse de algo o de alguien sorpresivamente. Yo le hacía una prueba a mi esposa y de repente le sacaba algo, ¡ping!, le sacaba de la mano, ¿no? Después le digo, vamos de vuelta. Y no, cuando le quise arrebatar, lo agarró fuerte. Claro, era un billete de eso, de hornerito. Y ese no se lo saca, lo vas a romper, pero no se lo vas a sacar entero. Es una broma, ¿no? No estamos saliendo a ningún lado del mundo, somos toda la familia, ¿amén? Ustedes no van a contar nada, ¿no? Apoderarse de alguien, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza, es una especie de secuestro, podemos tomarlo así. El Señor no secuestra a nadie, pero es algo que de repente no lo esperás. No lo esperás. Por eso dice como ladrón en la noche, porque el ladrón, a nosotros cuando nos asaltaron hace un par de años, aquí en la otra esquina, veníamos contentos, cantando corito y todo. Y justo ese día se les ocurrió a todos, teníamos un evento de matrimonios en Córdoba, los que estuvieron se acordarán, y justo ese día estaban todos generosos, me dieron toda la plata ese día. Unos rollos así tenía de dinero. Y que yo tironeaba al ladrón la valijita, no me lo que sí, que no, hasta que se fue, ¿no? Pero me sacó el celular. A los 3 nos sacó el celular. Fue de repente, no lo esperábamos. Y entonces me acordaba como ladrón, claro, no lo esperás. Y encima dijo algo así, ahora sí, dijo el ladrón. O dijo algo así como les tocó, o ahora sí, listo, ahora. Y se bajaron y nos asaltaron. Por eso dice que será como ladrón, no te lo esperás. Porque si vos sabés que el ladrón viene, dice la palabra, te preparás con un palo, con la escopeta, con algo, ¿no? Para no permitirte. Dice que es algo tomado por la fuerza, una fuerza ejercida repentinamente sin que lo esperes. Yo cuando pensaba más chico, pensaba del arrebatamiento, decía, yo no sé, si se van los hermanos, van subiendo. Yo me imaginaba que iban tipo flotando como un globo. Yo voy a hacer fuerza para subir, Señor, ¿no? Y por el peso de tu pecado te vas a quedar, decía el predicador, ¿no? Pero no depende de nosotros. No depende de nosotros. El Señor nos levantará repentinamente. Los que son del Señor, los que tienen el Espíritu de Dios, que es la garantía, serán llevados. Uy, pastor, pero si ese día discutí con mi esposa y le saqué la lengua, será llevado. Si ese día agarré el diezmo y no lo puse, me fui a tomar helado con mi familia,
será llevado. Amado, no es por obras. No es por obra, pues yo he escuchado cada cosa. Te vi en el infierno, el Señor me reveló. Y le pregunté al Señor, ¿por qué esa alma arde? Porque no daba los diezmos. Entonces mi gente está toda en el infierno. Gracias al Señor que por su misericordia es, no es por obra. Esto quiere decir que vendrá un día cuando se ejercerá repentinamente una fuerza sobrenatural sobre todos aquellos que estamos esperando para ser arrebatados. Seremos levantados, capturados, tomados, alcanzados, quitados de esta tierra para siempre, para estar con el Señor para siempre. Cuando el Señor regrese a tomar a su pueblo, sucederán dos cosas. La resurrección de los muertos en Cristo, que no serán como Thriller, ni serán como la serie esta de los Walking, ¿cuándo? Los muertos vivientes que salen todos, gloria a Dios. No salen así. Serán cuerpos glorificados como el del Señor. ¿Saben qué, amados? Al Señor en la cruz, si bien no le quebraron ningún hueso, lo despedazaron. Dicen, hay un libro que se llama Los sufrimientos físicos de Jesús, que lo he leído en su momento. Dice que aún cuando le clavaban en sus manos y sus pies, que le clavaban entre los huesos de la palma y de aquí, al clavar allí destruyen un montón de huesitos, varios huesos que hay allí, tendones, el dedo se le contrae. Si a esa persona, ponele, queda viva, le sacan los clavos de las manos y de los pies, esa persona queda tullida, no puede mover las manos, no puede caminar. Su espalda toda tajeada, cortada, su costado atravesado. Imagínense, estaba su cuerpo destrozado. El Señor no resucitó así, si bien se dejó las marcas para que certifiquen que era Él. Ese cuerpo glorificado es el mismo que el Señor nos dará a nosotros. Nuestro mismo bendito Señor prefigura esta verdad, más aún la afirmó, aunque su significado difícilmente se podría captar sin la luz adicional hoy de las epístolas de Pablo, ¿no? De camino a Betania, después de la muerte de su amigo, él le dice a su hermana, Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen esto ustedes? Así que tenemos la misma dos clases. Los que creyeron en Cristo, pero que morirán antes de su regreso, estos vivirán. Aunque murieron ya muchos, y de hecho aquí en la iglesia algunos hermanos también murieron, ellos hoy viven, pero también vivirán en su segundo retorno. En segundo lugar, aquellos que están vivos y que creyeron en Él, estos no morirán jamás. Son dos. Si nosotros no nos morimos, imagínate que no nos muramos, que el Señor viene pronto, no moriremos jamás. Y los que ya murieron, volverán a vivir eternamente. Y esto corresponde exactamente a lo que aparece en 1 de Tesalonicenses 4. El Señor vendrá y luego los muertos en Cristo serán levantados, los vivos serán cambiados su cuerpo y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto, como vimos, puede tener lugar en cualquier momento. Así familiaricemos nuestra mente con esta escena. Estemos siempre con esto en nuestras mentes. Así, súbitamente, el Señor mismo descenderá del cielo de la manera que aquí se describe. Primero, dice, con un clamor. Y esto ha suscitado una dificultad en muchas mentes de muchos estudiosos. Sí, según piensan ellos, el Señor regresa solo por su pueblo y desciende con un clamor. La palabra misma denota relación indicando, por ejemplo, la orden de un mando militar a sus soldados. Por tanto, es un grito dirigido solo a aquellos con quienes tiene que ver.
Es un clamor, amados, cuando habla de clamor habla de trompeta de Dios. Es un sonido literal, es un ruido literal. De hecho, bueno, ahí no sé si son fantasías, si es real, solo Dios lo sabe, sería cuestión de investigar, que los científicos investiguen, pero dice que se escuchan en ciertas partes del cielo como sonidos raros. ¿Alguien escuchó eso? O no lo escuchó presencialmente, pero vio los videos por ahí. Son trompetas que se escucha y bueno, puede ser. Algunos dicen que son las aureas boreales, que son, qué sé yo, la rotación de la Tierra, muchas cosas dicen. Pero el tema, que ese no es el sonido de Dios. El sonido de Dios solamente lo escucharán aquellos que son de Dios, aquellos que oyen la palabra. Aquellos que oyen la palabra son los que escucharán esa trompeta. El resto por ahí, no sé, algo confuso escucharán, pero no entendieron qué es. Una voz desde el cielo, y algunos de los que estaban allí creían que había un trueno, mientras que otros decían, un ángel le ha hablado. Tenemos también la conversión de Saulo. Sus compañeros oyeron una voz, es decir, el sonido de una voz, ahí en Hechos 9:7, pero dicen, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto es, no captaron, escucharon, pero no captaron el significado de la voz. También Daniel 10:7 habla algo parecido, de que escuchan, pero no entienden lo que se está diciendo. Si alguien hoy, en esta tarde, porque esto no sale por el mundo, no entiende lo que estamos hablando, dificulto que pueda escuchar la trompeta. Si no entiende, o hay dos cosas, tienen problemas auditivos, o no nació de nuevo. No nació de nuevo. Hoy escuchaba una pequeña, un micro enseñanza de Marcos Vidal y él decía que esa expresión, tienes que nacer de nuevo, es casi como un insulto. Suena a la carne como un insulto. Es agresivo, es algo como diciendo, es como nace un bebé. ¿Vieron que todos los bebés son medio feitos cuando nacen? Dicen, nació, ay, míralo, ese parece. Tiene que nacer de nuevo. ¿Te imaginas cómo? O sea, quiere decir que como estamos destruidos, estamos feos, malos, malolientes, perdidos, como dice esa expresión, echados a perder, es decir, podridos espiritualmente hablando, hay que nacer de nuevo. Para entender esto, si no, no lo vas a entender. Si no vas a escuchar y se te van a mezclar, tipo Bart Simpson cuando está en la iglesia, viste que habla el reverendo Alegría y imagina cosas, pero no entiende nada de lo que está hablando. Aunque el reverendo Alegría también tiene que nacer de nuevo también, ¿no? Así será cuando el Señor mismo descienda del cielo. Todos los suyos oirán, comprenderán el significado del grito. Pero en caso de que otros lo oigan, parecerá solo quizás el fragor de un trueno distante, esto es especulativo, o tomado en combinación con la voz del arcángel y la trompeta de Dios, si es que también se oyen, se considera un fenómeno extraño que causará discusión, podríamos decir, en la televisión, los científicos y los mentalistas y los metafísicos tratando de explicar qué es lo que se escuchó en el cielo. Es probable que las tres cosas, el clamor, el grito, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, clamor, grito, es lo mismo, la voz del arcángel y la trompeta de Dios, tengan un solo objeto: convocar la reunión conjunta de todos los santos muertos y los que están vivos para trasladarlo hacia Él. Me tomaré a mí mismo, los trae hacia Él, como si fuese un imán. Una vez un profesor del seminario nos hizo esta imagen. ¿Cómo será ese día? Será de repente un repaso, una succión repentina. Entonces tiene un montón de tornillos y arandelas y algunos objetos de plástico cromados que parecían tornillos de metal, pero eran de plástico. Entonces tomó un imán bien poderoso y lo pasó. Todo lo que era de hierro se quedó pegado al imán.
Y todo lo que parecía, pero no era, se quedó en la mesa. Así será. Muchos que parecen, ese día se comprobarán quiénes son los que son y quiénes no son lo que parecían ser. Parece un trabalengua, pero ustedes me entenderán. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te diste cuenta cuánto tardaste en pestañear? Es el músculo más rápido del cuerpo. Eso se lo dice como una molécula de tiempo. No habrá tiempo. Escuchás la trompeta, me arrepiento. No tenés tiempo ni de arrodillarte. Es un momento, amado. Y eso establecerá una bisagra en la historia de la humanidad. Los que se quedaron tendrán otro trato, pasarán por otras cosas. Los que se fueron con el Señor son los fieles, son la esposa del Cordero. A la esposa, a esa novia mística, no le quedó ni un dedo, ni una nariz, ni una oreja, no tiene lepra. Se la lleva completa el Señor. Los que quedaron, no sé. Misericordia del Señor. El Señor tiene ahí también algunos que va a salvar. Seguramente que sí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué imponente escena! Todos los que son de Cristo, incluyendo, por tanto, los santos de las dispensaciones pasadas, así como de la presente, resucitarán en su venida. Siguiendo la línea de las edades, desde Adán hasta el último santo en ser recogido, ese día Adán será levantado, toda esta incontable multitud se levantará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Saliendo de los lugares donde murieron. Pero pastor, aquel lo cremaron y su ceniza la tiraron al mar. ¿Tiene problema el Señor de reunir todas esas moléculas? Ningún problema tiene el Señor. No, pero se lo comió como 40 tiburones que comieron su cuerpo. El Señor reúne a los 40 tiburones y de ahí forma el cuerpo de vuelta. No hay problema con eso no es un problema nuestro. Él reunirá ese cuerpo y lo transformará, este mismo cuerpo. Por eso cuide su cuerpo. Aunque será transformado, vas a ser lindo, no vas a hacerte lifting ni nada. Todo hermoso vamos a hacer. Así que si sos acomplejado, hasta esa esperanza tenés. Dice Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Varones, a su nombre. Los varones están adiestrados. Nosotros adiestramos a los varones, pastora. Acá no sé si ustedes los adiestran a las mujeres. Son bien pentecostales los nuestros. Dice Filipenses 3:21, nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Cada molécula, si un cabello tuyo, Él dice que lo sabe cuando cae. Ya contó muchos míos que se me cayeron. Él lo sabe todo. Él no se le escapa nada, no debe preocuparnos esas cosas de pensar cómo será. Será entonces cuando, dice 1 Corintios, lo leo yo aquí, 1 Corintios 15:54, será entonces cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, porque este cuerpo es corruptible, por donde lo mires. Y esto mortal, este cuerpo es mortal, se haya vestido de inmortalidad. Vas a ser inmortal. Que se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pero tan pronto como se haya realizado esta maravillosa transformación, todo lo que experimenten esto serán arrebatados. Todo esto que leímos 1 Corintios 15:54, cuando viene el Señor, suena la trompeta y sucede algo con nuestro cuerpo. Antes de ser arrebatados. No seremos arrebatados con este cuerpo así como estamos. Porque este cuerpo no sirve, es para muerte, este cuerpo. Condenado a muerte. Va a ser transformado y llevado. Todo lo que experimenten esto serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, Jesús
en persona, entra por primera vez, por lo que se refiere a su pueblo, en el goce del fruto pleno de su obra redentora, su trabajo, el trabajo de su alma, redimir a su iglesia. Dice un poema: ¿y qué lengua podría narrar su gozo, ni qué pluma podría describirlo? Cuando Él así redima del sepulcro los cuerpos mismos de su pueblo, y cuando Él traiga por la palabra de su poder a todos sus escogidos en su presencia, todos ellos transformados según su propia imagen, tampoco es posible expresar nuestro propio gozo, el gozo en el que entonces entraremos cuando los anhelos de nuestros corazones queden todos cumplidos. Y semejantes a Él, contemplaremos su faz, lo veremos como Él es y estaremos para siempre con Él. Conoceré como soy conocido, con esta palabra cantaré y le amaré. ¿Cuántas veces ante el trono la repetiré? Siempre con el Señor estaré. Ese debe ser el cántico de nuestros corazones, amados. Y esto es lo que esperamos. Y no está muy lejos el momento que se cumplirá, porque reposamos sobre su palabra que nos dijo el Señor: ciertamente vengo en breve. Termino ya con esto. Que nos quede esta esperanza. Que no seamos como Pedro, cuando fue utilizado y que fue negativamente utilizado por Satanás, por ver cuando uno ve las cosas de la manera terrenal, está haciéndole caso a Satanás, está yendo por la corriente de Satanás. Tanto así que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, eres como Satanás, que solamente piensas y miras las cosas de este mundo. Siempre estás mirando las cosas de esta tierra. Por eso, amados, Satanás, como le dije al principio, vino a dividir el reino, o sea, se dividió el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Al mundo no lo va a dividir. Él dividió a su pueblo Israel, metiéndole un montón de situaciones en sus corazones que tergiversaron la palabra de Dios. Así sucede dentro de la iglesia. Satanás viene para destruir. El ladrón viene para matar, robar y destruir. Todo lo contrario a lo que viene a hacer el Señor. ¿Pero dónde lo hace eso? Dentro del seno de la iglesia. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué bueno que es Dios. Cierra tus ojos, por favor. Señor, hay tanto más para decir. Hay tanto más para decir. Tu palabra dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dios tiene preparado, iglesia, ángeles, serafines. Los serafines son seres encendidos como flamas de fuego, porque son los que están más cerca de la presencia de Dios. Y por la presencia de Dios, esos seres se encienden. Y el día de nuestra muerte, que no debemos temer si nos toca morir, nuestra alma será acompañada por seres celestiales a la presencia del Señor. El Señor ha establecido ángeles, seres que aún batallan por nosotros. Y dice el Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es contra poderes, principados, potestades de los aires, que trabajan en nuestra mente, muchas veces en nuestros corazones, para torcer la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel que añade y aquel que quita de mi palabra será maldito. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voz. Esto estamos hablando hoy, la esperanza bienaventurada. No estamos hablando de otros temas. Presten atención, iglesia. No se carguen de glotonería, de parrandas,
de borracheras, de vicios, porque aquel día llegará y caerás en tu propia trampa. No te llenes de sabiduría. Nos gusta, aún escuchamos series, aún de casa de oración. Pero, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Acuñar solo conocimiento o realmente escuchar tu palabra para comenzar a obedecerla? Aunque sea la 10ª parte de lo que escucho. Hoy estamos hablando de esto en Casa de Oración Banfield. La esperanza bienaventurada. Porque toda esta esperanza opaca todo lo demás. Nuestros conocimientos, nuestros logros, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestros hijos, todo queda opacado, porque lo más importante es que Él vuelve. El creador de todas estas cosas vuelve. El que nos dio la vida vuelve. El que murió en la cruz para darnos vida eterna vuelve. Y es hora de estar preparado. Iglesia, prepara tus lámparas, que tus lámparas estén encendidas, que tu ropa, tus lomos estén ceñidos para este acontecimiento. Y como decimos siempre, todo lo demás será añadido. Veniste a la iglesia por alguna necesidad, por alguna dolencia, el Señor tendrá misericordia de tu vida, de tu alma. Pero lo que más importa es que el Señor vuelve pronto. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando me presentaré ante Dios, díselo mi hermano con nosotros. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti